que en esta temporada, en esto que estamos viviendo como situación país, creo que todos experimentamos ese sentimiento a diario. Todos creo que de una u otra manera estamos pasando por esa sensación o esa emoción tan desagradable como es la frustración. Porque cuántas hombres y mujeres están frustrados en estos tiempos, cuántos jóvenes están frustrados, cuántos profesionales están frustrados en esta temporada. Muchos estamos frustrados y muchos vivimos la frustración a diario por la situación que estamos viviendo, la crisis educativa, la crisis política que estamos viviendo, la crisis de salud, la crisis que estamos viviendo por la parte de la iluminación de esta nación. Estamos sufriendo la crisis por una inflación que cada día nos carcome y nos destruye el poder adquisitivo, pero todos de una u otra manera vivimos esta sensación, y esta sensación es desagradable en nosotros. Quizás estamos sintiendo esta emoción en nuestra área matrimonial, quizás estamos sintiendo esta frustración en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, en nuestras empresas, pero todos de alguna manera estamos pasando, estamos sintiendo esta situación. Quizás nosotros nos sentimos frustrados en estos tiempos porque los años han pasado y no hemos logrado alcanzar lo que deseamos y queremos. Sientes que te ha dejado el tren de las oportunidades y crees que ya estás muy viejo o vieja para alcanzar tus sueños. Todos de alguna manera se nos han pasado los años y a veces nos frustramos, hermano. Y te vuelves o nos volvemos un eco de esas palabras. No sé si a alguien le recuerda estas palabras de nuestros antepasados, nuestros abuelos, que dice: loro viejo no aprende a hablar. Ya te pasaron los años, ya estás mayor de edad y loro viejo no puede hablar. ¿Alguna vez te has sentido así? Pero hoy les traigo buena noticia, iglesia. Y una de las buenas noticias es que nos tenemos que levantar y sacudir, porque nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para luchar y alcanzar nuestros sueños. No importa la edad que podamos tener, no importa la crisis que podamos estar enfrentando, no importa el caos que podamos estar viviendo, pero la crisis nunca está para destruirte. La crisis siempre va a estar para que Dios manifieste un mayor y eterno peso de gloria sobre nosotros, para que se revele constantemente la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero aún en medio de la crisis, la frustración, la decepción y la desilusión que usted y yo podamos enfrentar, usted se tiene que levantar, porque la Biblia dice en Isaías 60 del 1 al 3, levántate y resplandece, porque la luz, la bendición, la liberación, la gracia y el favor de Dios ha llegado sobre ti. Y usted y yo nos tenemos que levantar en medio de la frustración que pueda estar viviendo, porque de seguro llegaste a este lugar frustrada o frustrado, decepcionado y desilusionado de la vida, desilusionado de todo, de lo que has vivido, lo que has emprendido. Estás en una decepción crítica, pero te tienes que levantar y resplandecer, porque la luz y el Señor va a alumbrar tu camino en esta temporada difícil que puedas estar enfrentando. Y mire lo que dice la Biblia en Isaías versículo 2, mira que las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor, un nuevo amanecer brillará sobre tu vida, brillará sobre tu casa, y sobre ti se manifestará la gloria de Dios. Y esas son promesas, hermanos, que Dios establece en su palabra para que usted y yo nos levantemos y nos podamos sacudir de esa frustración, porque la frustración es mala, no. La frustración Dios la permite en nuestras vidas para acercarnos a Él, para nosotros aprender a superar la frustración, porque muchas veces la enfrentamos, pero no hemos aprendido a atravesar y superar la frustración. Y la frustración siempre produce ¿qué? Ira, enojo. ¿Cuántas personas no manifiestan una actitud de ira y de enojo? Porque la frustración es la que lo está perjudicando. Por eso una de las cosas que debemos tener siempre presente es que vamos a seguir experimentando este sentimiento de frustración, porque es imposible evitarla y escapar de esta sensación. Nadie, escuche bien, en la vida ha logrado evitar y escapar de esta sensación. Ni Dios mismo pudo escapar, ni Jesús, ni David, ni Pablo pudieron escapar de esta sensación. Dios se sintió frustrado al principio de la creación, se sintió triste. ¿Por qué? Porque la humanidad que Él creó siempre tendió a irse a hacer lo malo.
Y el mandato de Dios para las personas que Él creó, para la humanidad, era multiplíquense y llenen la tierra del bien de Dios, de mi gracia, de la bondad y del amor de Dios. Pero el ser humano se desvió del propósito de Dios. Y dice la Biblia que Dios se entristeció, se frustró, se decepcionó y dijo: voy a raer, dice una versión, voy a destruir, voy a desarraigar al ser humano y todo lo que he creado. Imagínense la decepción. ¿Cuántas veces no te has sentido tú airado y enojado por alguna decepción o alguna desilusión en tu vida? Todos en algún momento hemos perdido la ilusión. La ilusión es perder la esperanza de que tú puedas vivir un mañana mejor. Por eso la frustración es un sentimiento desagradable que se produce cuando nuestras expectativas o las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo que quiere o lo que desea. Y cuando estas expectativas no se ven satisfechas, ¿qué pasa? Nos frustramos. Y una de las cosas que debemos tener siempre claro, bien claro, es que vamos a tener expectativas en la vida. Las expectativas siempre van a estar presentes también en nosotros. Usted va a tener expectativas con respecto a Dios, va a tener expectativas con respecto a la iglesia que se está congregando o la cual viene constantemente, va a tener expectativas con los hermanos de la congregación, con su familia, va a tener expectativas en cuanto al pastor, va a tener expectativas con respecto a usted mismo, porque a veces usted no se cubre ni sus propias expectativas, y a veces tienes expectativas contigo mismo, a ver si puedes alcanzar o puedes lograr algunas cosas que quieres emprender en estos tiempos. Expectativas económicas, expectativas en cuanto a relaciones sentimentales y de amistades. Vamos a tener expectativas con respecto al matrimonio. Vamos a tener expectativas en cuanto al futuro. Y cuando estas expectativas en todas estas áreas de nuestras vidas no son satisfechas, es allí donde experimentamos ese sentimiento desagradable de la frustración, decepción y desilusión. Cuando Dios no nos responde, cuando nuestro cónyuge no nos responde, cuando el pastor no responde a sus expectativas, usted se va a frustrar. Todos tendemos a frustrar. Allí donde experimentamos este sentimiento desagradable, porque creo que es desagradable. No sé si usted en algún momento, y sé que sí, estoy convencido que hemos sentido esa sensación. Pero sentimos frustrados porque las expectativas que tengo en cuanto a algo no la puedo alcanzar, no la puedo lograr. Por eso, hoy quiero enfocarme o quiero hablarle de la historia de dos discípulos que experimentaron este sentimiento de frustración, porque sus expectativas con respecto a Jesús no fueron satisfechas. Y aun cuando ellos quisieron escapar y evitar esta sensación, esto no fue posible. Por eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 21. Le leo la Nueva Traducción Viviente. Pero antes de leerle este capítulo, quiero contextualizar un poco lo sucedido en el capítulo 23 y 24 de Lucas. Porque el capítulo 23 nos narra el momento en que Jesús es entregado por el concilio ante el emperador romano, ante Pilato y Herodes. Pero también nos narra el momento en que Jesús es sentenciado a muerte y termina el capítulo cuando Jesús es sepultado. Y todo esto, por supuesto, en ese mismo pasaje podemos observar que los discípulos que seguían a Cristo, cuando vieron lo que había sucedido con el maestro, dice la historia que muchos de ellos se llenaron de una profunda sensación de frustración, decepción y desilusión. Por eso el capítulo 24, versículo 13 dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuál mismo día? El mismo día que le acabo de relatar en el capítulo 23. Ese mismo día que Jesús es entregado por el concilio, que es sentenciado a muerte y lo sepultan, ese mismo día estos dos discípulos decidieron irse camino a Emaús. Y al ir caminando, escucha la historia, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se le apareció.
y comenzó a caminar con ellos. Pero dice la historia que Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe esos discípulos con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona o forastero en Jerusalén que no ha oído acerca de las cosas que han acontecido aquí en los últimos días. ¿Qué cosa? Le preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros teníamos, escuche bien lo que pensaban estos discípulos, nosotros teníamos la esperanza, la ilusión, las expectativas de que fuera el Mesías, este Jesús, que había venido para rescatarnos de la opresión del pueblo de Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Y lo primero que usted y yo podemos observar en este pasaje es que todos discípulos, el mismo día de que sucedió todos en la vida de Jesús, dice que ellos decidieron abandonar Jerusalén. Decidieron abandonar el propósito para el cual Dios los llamó y decidieron irse camino a Emaús. Y tomaron la decisión de irse en la dirección equivocada. Y usted se preguntará, pero ¿por qué, pastor, ellos decidieron abandonar Jerusalén e irse camino a Emaús? Porque su corazón estaba lleno de tristeza, decepción y desilusión, porque sus grandes expectativas no fueron satisfechas. Ellos tenían las expectativas y la esperanza y la ilusión que ese Mesías llamado Jesús lo iba a rescatar, los iba a librar de la opresión del imperio romano. Ellos tenían esa expectativa. De hecho, las expectativas de los discípulos eran tan grandes que pensaban que Jesús venía a establecer un reino terrenal. Pero Jesús en estos tiempos vino a establecer un reino eterno. Ellos pensaban que Jesús iba a aparecer como rey de los judíos con un ejército numeroso de soldados y caballos de guerra para tumbar y librar a aquellos judíos, al pueblo de Israel del imperio romano. Pero Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Jesús vino a establecer un reino eterno, un reino basado en la voluntad de Dios, un reino basado en el amor, en el perdón, en la misericordia, en la gracia y en la bondad de Dios. Jesús no viene a establecer un reino terrenal, viene a establecer un reino eterno, un reino basado en la verdad, en la fidelidad y el perdón, no basado en la mentira, en el resentimiento, en la arrogancia, en el rencor. Pero este reino que Jesús le enseñaba a estos discípulos, dice la historia que no se le reveló lo que él estaba enseñando. Y cuando a ti no se te revela que el reino que viene a establecer Dios en esta temporada es eterno, tu corazón se va a llenar de tristeza y de frustración. Porque estás esperando que Dios te libre de toda la opresión que hoy en día estás viviendo. Porque todos estamos viviendo o estamos pasando o hemos sido prisioneros de alguna opresión en nuestra vida. ¿Cuántas personas no están siendo oprimidas por alguna crisis, algún problema que no han podido superar? Sienten esa opresión, sienten esa depresión, sienten esa tristeza. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos la expectativa que Dios nos va a librar de toda la opresión. La opresión que hoy en día estamos viviendo como país, todos queremos que Dios nos libre de esta opresión, de esta crisis, de este caos, de todo lo que estamos viviendo. Todos esperamos eso. Y cuando nuestra expectativa no se ve satisfecha por Dios, entonces nos frustramos, nos entristecemos y nos llenamos de ira. Por eso la frustración hizo que ellos tomaran la dirección equivocada y volvieran atrás abandonando el lugar que Dios les había asignado. Jerusalén representaba el lugar que Dios le había asignado a ellos. Emaús representaba de alguna manera abandonar el propósito de Dios. Y lo podemos aplicar a nuestras vidas, al igual que los discípulos, cuando nuestro corazón también se llena
de frustración y tristeza, porque nuestras expectativas no son satisfechas, decidimos abandonar Jerusalén. Decidimos abandonar el lugar que Dios nos ha asignado. Decidimos irnos camino a Emaú. Decidimos abandonar el propósito para el cual Dios te colocó en este lugar, para el cual Dios te llamó. Y tomamos la dirección equivocada. Y terminamos perdiendo la ilusión y la esperanza, como le sucedió a estos discípulos. Porque al igual que estos discípulos, todos tenemos una expectativa con el creador del cielo y de la tierra, el Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible, el Dios que cumple sus promesas. ¿Y cuál es esa expectativa? Que Dios nos libre de todo lo que estamos viviendo, de la humillación que hoy en día estamos enfrentando. Y cuando esas expectativas en nuestras vidas no son satisfechas, entonces nos frustramos y tomamos la decisión ¿de qué? De irnos y abandonar Jerusalén. ¿Y hay alguien acá en esta mañana que ha querido abandonar Jerusalén por las expectativas que Dios no ha satisfecho en tu vida? Hay gente acá en esta mañana que han querido abandonar el lugar que Dios les ha asignado. Hay gente acá que han querido abandonar su casa, su familia, el llamado, el ministerio, porque las expectativas Dios no las ha satisfecho en tu vida. Hay alguien acá que ha querido abandonar su negocio, abandonar sus sueños, sus metas, porque las expectativas que tienen para con Dios, para el creador del cielo y de la tierra, para que Él todo lo puede, no son satisfechas. Has querido abandonarte a ti mismo y abandonarte espiritual, emocional y físicamente, porque hoy no has podido lograr lo que deseas y anhelas. Por eso, mi querida iglesia, el Señor te dice en esta mañana, no abandones el lugar que Él te ha asignado. No abandones tu casa, no abandones el propósito, no abandones el llamado, no abandones el ministerio, no abandones tu Jerusalén por las frustraciones del momento, no abandones tus proyectos, tus sueños, tus metas, porque la Biblia dice en Ageo 2:9 que la gloria postrera de tu vida, de tu casa, de tu negocio, de tu emprendimiento será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, la gloria postrera será mayor que la primera y Dios dará paz a tu corazón en medio de la frustración y la decepción, así dice Jehová de los ejércitos. Por eso el pueblo de Israel también experimentó este sentimiento y esta sensación. Cuando anduvo por el desierto, también ellos sintieron esa sensación, tanto así que quisieron volver atrás. Querían regresar a Egipto, a la esclavitud, porque Dios no cubría todas sus expectativas. Dios les da una promesa al pueblo de Israel, les da una promesa que los va a trasladar de una tierra mejor donde ellos están, que es la tierra prometida, la tierra donde fluye la leche y la miel. La promesa estaba, pero también le dijo dónde iban a estar, la provisión. Le dio las 2 P, pero no le presentó la tercera P. Iban a pasar por un desierto. Promesa, problema y provisión. Son 3 palabras que Dios usó al pueblo de Israel. Pero cuando ellos se vieron caminando por el desierto, dice que ellos quisieron regresar ¿a dónde? A Egipto, a la esclavitud. Porque las expectativas que tenían con Dios en el desierto no las estaba satisfaciendo Dios. O las satisfacía, pero no a la manera como ellos querían. ¿Y cuántos de nosotros no queremos que Dios satisfaga nuestra necesidades o nuestras expectativas a nuestra manera? Y no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y en este desierto ellos decidieron volver atrás, volver a la esclavitud. ¿Y cuántos de nosotros, cuando pasamos por un desierto, no pensamos volver atrás? Porque nosotros acá en la iglesia, hermano, cuando llegamos a la iglesia, aun cuando tú estás acá en la iglesia, comienzas tu caminar en Cristo, aun cuando permaneces tu caminar con Cristo, siempre vamos a pasar por un desierto. Dios no va a pasar por el desierto. Pastor, pero eso no es una buena noticia, es una buena noticia. Para ti tiene que ser una buena noticia. Para mí es una buena noticia que Dios no pase por el desierto. Pastor, ¿y usted quisiera que Dios lo siga pasando por el desierto? Que me siga pasando por el desierto. Porque en el desierto es donde Dios manifiesta su gloria y su poder y su provisión.
Dios sigue manifestándose. Al pueblo de Israel Dios se manifestaba en el desierto con maná, le daba todo, le daba agua, su presencia, lo cubría con una nube en el día y lo cubría con una nube de fuego en la noche. Dios siempre se manifiesta en los tiempos desérticos. Así que no le temas al desierto que pueda estar enfrentando en esta temporada, porque Dios se va a seguir manifestando en tu vida. Y aun cuando las expectativas que tú tienes para con Dios no han sido satisfechas, en algún momento y en un de repente Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Porque Dios ha decidido no abandonarnos. Y a veces en medio del desierto decimos, es que Dios no ha hecho realidad mis expectativas. Es que Dios no ha intervenido como yo quiero que lo haga. Pero yo te quiero decir en esta mañana, mi querida iglesia, no se trata que Dios se mueva y actúe conforme a nuestras expectativas. Esto se basa en que Dios se va a mover en nuestras vidas conforme a su propósito eterno. Y la Biblia dice en el Salmo 138:8 que Él llevará a cabo el propósito que tiene para contigo y para conmigo. Dice la Biblia, porque su amor es eterno y Él no abandona la obra que ha comenzado en ti. Él no abandona la obra. Él ha comenzado una buena obra en nosotros, mi querida iglesia, mujer presente, hombre presente. Él ha comenzado una buena obra en ti. Tienes que estar persuadido y convencido de eso. Dios ha comenzado una buena obra en mí y tienes que decir como dijo el salmista David en el Salmo 138:8, nueva traducción viviente, el Señor llevará a cabo su propósito en mí. Vamos, levante su mano y repite esta palabra para usted. El Señor llevará a cabo su propósito en mí, porque su amor es eterno y Él no abandona la obra que ha comenzado en mí, en mi familia, en mis hijos, en mi casa, en mis sueños, en mis proyectos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Dios tiene planes de bendiciones para ti. Él llevará a cabo los planes que tiene en tu vida. Pero no abandones Jerusalén, no abandones el lugar que Él te ha asignado. Si estás acá en este lugar es porque Dios te ha asignado este lugar, esta casa para que te congregues. Si estás en un ministerio es porque Dios le ha placido tenerte en ese ministerio. Pero por las crisis del momento que puedas vivir, no abandones tu Jerusalén. Porque nunca las personas que van a estar a nuestro alrededor te van a llenar las expectativas. Ni el pastor te va a llenar las expectativas. Muchos esperan que yo les pueda llenar las expectativas como pastor ahora encargado de esta iglesia. Quisiera llenar todas las expectativas. Pero aún Dios a veces no las llena. Y quisiera llenarlas, pero no las llena. ¿Y por qué no las llena? ¿Porque Dios es malo? No. No, porque Dios trabaja de esa manera. Porque tenemos que vivir un proceso de madurez para ir disfrutando las bendiciones que Dios tiene destinadas para nosotros. Cuando su corazón se llena de frustración y de tristeza, muchas veces tomamos la decisión de irnos camino a Emaús. Tomamos la decisión de abandonar el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están convencidos de que Dios tiene un propósito para nosotros? ¿Estás realmente convencido de eso? Emaús significa primavera templada, buena temporada. Eso significa Emaús. Emaús representa que Jesús está vivo, que había muerto pero resucitó. Emaús representa cómo funciona la gracia de Dios. Y esa gracia se manifestó en estos dos discípulos, porque la gracia funciona de esa manera. La gracia fue hecha carne. Por eso Jesús se le apareció a sus discípulos. Fue Dios mismo hecho carne en vida en Jesús. Y se le apareció ¿para qué? Para caminar, hablar y comer con estos discípulos. La gracia de Dios hoy en día se ha hecho un verbo. Y el verbo camina con nosotros. El verbo representa la palabra camina con nosotros. Es viva y es eficaz. Cuando la palabra está en tu corazón, cuando tú la internalizas y la aplicas, esa palabra es la que te va a guiar, la que te va a conducir. Entonces la palabra camina con nosotros, la integridad, la honestidad tiene que caminar con nosotros, la amabilidad, el respeto y la honra tiene que caminar con nosotros. Porque Jesús es el verbo. Y no solamente camina con nosotros, sino que habla con nosotros. Dios no habla por medio de su palabra. Dios te está hablando en esta mañana por medio de su palabra.
No esperes una voz audible. Dios te habla por medio de la palabra. Por eso la gracia de Dios es una gracia divina que transforma vidas ordinarias en vidas extraordinarias. Así funciona la gracia. La gracia funciona transformando vidas. La gracia divina transforma nuestra tristeza en gozo y nuestro lamento en baile. Porque la gracia funcionó para estos dos discípulos. Fue una gracia que transformó sus vidas. Fue una gracia que transformó su tristeza en gozo. ¿Por qué, pastor? Porque estos discípulos estaban cargados, su rostro estaba cargado ¿de qué? De tristeza, de dolor, de frustración, de desilusión. ¿Y cuántos rostros en estos tiempos no están cargados de tristeza, de frustración y de dolor? Y puede ser que tú no lo reflejes con tu rostro, pero en tu corazón vas cargado de tristeza, de dolor y de frustración. ¿Cuántas personas están cargadas, jóvenes, están cargados por no poder estudiar, por no poder alcanzar su sueño de graduarse, estudiar, y de lo que han estudiado, de su profesión, no las pueden establecer en esta nación? ¿Cuántos no estamos acá frustrados en esta temporada? Todos de una u otra manera vamos a seguir experimentando esta frustración, porque la Biblia dice que la maldad se va a multiplicar, pero una buena noticia que Dios tiene es que la gracia de Dios va a sobreabundar por encima de la maldad. La gracia de Dios, el amor de Dios y el favor de Dios va a sobreabundar por encima de tu desilusión y decepción de la vida. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso la Biblia dice, mientras ellos conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar ¿con quién? Con ellos. Y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Imagínense esos dos discípulos caminando hacia Emaús y conversando y hablando de los acontecimientos profundamente. Ellos dos hablando de la situación y lo que había acontecido en Jerusalén. Que ellos pensaban que ese Jesús, el Mesías, iba a establecer un reino, nos iba a librar, que nos iba a hacer mejores personas, que nos iba a dar un reino de bendiciones, prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Eso iban hablando profundamente de esos acontecimientos. ¿Y cuántos de nosotros nos caminamos día a día en este país o en esta sociedad o en este municipio hablando de lo que hoy en día está aconteciendo? Hablando de la situación de Israel con este grupo palestino, Hamás. ¿Cuántas personas hablando del dólar constantemente, de la situación país, de la crisis de la gasolina, el gas, de la luz? ¿Cuántas personas no hablan profundamente de la crisis que estamos viviendo, de su propia crisis interna, familiares, conyugales? ¿Cuántas personas no hablan de estos acontecimientos que estamos viviendo? Y por eso ellos en un momento se detuvieron, dice la Biblia, de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofa, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Por eso lo segundo que podemos aprender de este pasaje es que mientras ellos iban hablando de las cosas que habían sucedido, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero el dolor, la tristeza y la frustración le impidió a ellos también reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hay gente acá en esta mañana que ha comenzado a caminar con Jesús, pero la frustración y la tristeza de las circunstancias del momento les ha impedido reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hay personas que tienen años transitando en esta iglesia, que tienen años transitando en el Evangelio como seguidores de Jesús, pero la frustración de la vida, el dolor, la tristeza, la decepción y la desilusión a veces les impide ver a Jesús, que Jesús se acerca a ellos. Por eso no permitas que la frustración te impida reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador. No permita que la frustración te impida reconocer a Jesús como tu único y suficiente proveedor, porque Él es nuestro proveedor. Jesús, mi querida iglesia, es la fuente de vida. Es la fuente que emite y transmite todas las cosas. Jesús es la sustancia o es la fuente que sostiene todas las cosas.
Sin Él no hay sentido de vida, no hay propósito de existencia. Él es la única razón de nuestro existir. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan de vida, es el agua que te quita la sed. Jesús es el principio, el fin, es el alfa y el omega. Jesús es todo para nuestra vida. Por eso no permitas que la frustración del momento te impida reconocer a Jesús. Porque la frustración y el desánimo brota de un corazón que no tiene fe. La frustración y el desánimo, escuche bien, brota de un corazón que no tiene fe. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es tiempo, mi querida iglesia, y escuche bien esta palabra, es tiempo de apagar la frustración y el desánimo en tu vida y encender la fe y la confianza en Dios en estos tiempos difíciles. Tienes que levantarte y apagar la frustración y el desánimo en tu vida y empieza a encender la fe y la confianza en Dios y enfócate más en la capacidad de Dios para ayudarte que en tu incapacidad para ayudarte a ti mismo. Muchas veces nos enfocamos más en ¿qué? En nuestra propia capacidad. Y somos seres incapaces. Nosotros sin Dios somos seres incapaces. No tenemos la capacidad. El que nos da la capacidad para superar y atravesar los tiempos difíciles es Jesucristo. Es Jesús. Es el Espíritu Santo. Por eso enfócate más en la capacidad de Dios para ayudarte, que tu incapacidad para ayudarte a ti mismo. Y no permitas que la frustración nuble tu visión, nuble tus proyectos, tus metas y eclipse la presencia de Dios en tu vida. Porque la frustración muchas veces eclipsa, escucha bien, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es eclipsar, pastor? Desaparece la presencia de Dios en nuestra vida. La frustración muchas veces nubla, empaña tu visión. Porque cuando tienes frustración en tu vida, pierde la creatividad, recuérdalo, pierde la creatividad, el interés de luchar por lo que quieres y deseas. Pero a Jesús no le importó cómo se sentían estos dos discípulos. Jesús no los reprochó, no los desechó. ¿Qué hizo Jesús, pastor? Llegó a caminar con ellos. Jesús quiere caminar contigo, mi querida iglesia, mi querida mujer presente. Jesús quiere caminar contigo. No importa cómo te sientas, Jesús no te va a desechar, no te va a reprochar. Él te conoce, Él sabe lo que siente y sabe lo que piensa. Por eso Él viene a tu compañía y te dice, vamos, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico ante cualquier circunstancia que puedas estar enfrentando, porque el Señor tu Dios, el mismo Dios, tu mismo Padre irá delante de ti y no te fallará y no te abandonará, en el nombre de Jesús. Dios nos ofrece ayuda hoy, mi querida iglesia, y esperanza para el mañana. Dios no te ofrece un mundo libre de problemas, pero sí nos ofrece la ayuda en medio de los problemas. Por eso el Señor te ofrece ayuda hoy y esperanza para el mañana. La fe y la confianza constante en Dios es el antídoto, es la cura para el dolor, la tristeza y la frustración. La fe y la confianza en Dios es el antídoto para la tristeza, el dolor y la frustración. Pero una cosa que siempre debemos tener presente es que la frustración no es mala. La frustración es una gran fuerza impulsora. Usa tu frustración y conviértela en una inspiración. La frustración que puedas estar sintiendo en este momento, vamos, conviértela en una inspiración para seguir luchando y hacerle frente a todo lo que se te presente en la vida. Y de seguro, cuando tú te levantas y resplandeces creyendo que Dios está contigo, Dios se va a mover a favor de tu vida. Porque Dios se mueve con lo que se mueve. Si tú no te mueves creyendo de que Dios está contigo en medio del desierto, Dios no se va a mover a favor de tu vida. Muévete en fe.
Confía de que Dios no te va a fallar. Dios hasta hoy no nos ha fallado. A mí no me ha fallado y no me fallará. Él no me fallará. Por eso, cuando nuestro corazón también se llena de tristeza y de dolor y de frustración, tomamos la dirección equivocada. ¿Y cuál es la dirección equivocada que tomamos, pastor? Perdemos la ilusión y la esperanza. Por eso dice la Biblia, y termino con esto, pero nosotros teníamos, dijeron estos discípulos, la esperanza, la ilusión que fuera el Mesías que había venido a rescatarnos de la opresión de estos romanos. Venía a rescatar a Israel. Por eso te declaro esta palabra: no permitas que la frustración del presente anule los sueños que nos llevan hacia el futuro. No debemos permitir que la frustración del presente determine nuestro futuro. La frustración de ese momento estaba determinando el futuro de estos discípulos. Estaba anulando sus sueños. Y tú no puedes permitir que la frustración sabotee lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene destinado para ti. La frustración del momento en la cual te encuentras hoy, porque hoy de seguro estás frustrado por alguna situación en tu vida, no permita que determine tu mañana, que determine tu futuro y anule los sueños que tú tienes. No permitas que la frustración te haga perder la esperanza, porque la esperanza siempre va a ser el ancla. Nunca se te olvide, el ancla que te va a sostener en las tormentas y los desafíos que enfrentes en la vida. Hay un dicho secular que dice: la esperanza es la última que se pierde. Pero la Biblia dice en Romanos 5:5 que nuestra esperanza en Dios nunca acabará o no terminará en desilusión, porque Él nos ama. Dios te ama. No importa cómo te sientas, Dios te ama. No importa cómo hayas podido venir en esta mañana, si estás frustrada. No importa cómo tú puedas estar, pero Dios te ama. Dios te ama, iglesia, Dios nos ama. Por eso la esperanza en Dios es la cura del mañana para la decepción de hoy. La esperanza es la cura del mañana para la decepción de hoy. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza de ver tu vida restaurada, tu economía restaurada. No pierdas de ver la esperanza de ver la salvación sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Porque a lo mejor tus hijos hoy en día se encuentran en una situación, en una condición que te entristece, que te causa dolor. Y te sientes frustrado o frustrada como padre. Pero no pierdas la ilusión y la esperanza de que Dios va a transformar su vida. Cree tú, mi querida iglesia, y tu familia será salva. No pierdas la esperanza de ver tu hogar transformado y restaurado por el poder de Dios. Porque Dios te ama. Y Dios sabe en la condición en que tú te encuentras. Por eso yo declaro que el amor de Dios echará fuera todo temor, toda decepción, toda frustración y desilusión y depresión en tu vida, en el nombre de Jesús. Declaro que el amor y la gracia de Dios y el favor de Dios estarán de continuo en tu vida, en tu casa, en tus hijos y en nuestra familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerda que el Señor te ofrece ayuda hoy y esperanza para el mañana, y la confianza constante tuya en Dios es el mejor antídoto para la frustración de hoy. En el nombre de Jesús, rindan un aplauso al Rey de Gloria. Vamos, póngase sobre sus pies.